Ahora. Ahora sí, ¿cómo estamos ahora? ¿Cómo estamos por acá ahora? No importa si en el Zoom no me escuchan porque no hay nadie. Necesito que me escuchen en el Restream. Ok, listo. Ya me escuchan en el Restream. Entonces vamos a minorar acá y vamos a trabajar con, correcto, con esta cámara. Bien, no tenemos a nadie en el Zoom, así que no nos vamos a preocupar por el Zoom. Vamos a preocuparnos por el Restream, que es donde está ahora mismo el mundo que nos escucha. Perfecto. Vamos entonces a ponerle este. Bien, ahora sí. Bueno, hemos tomado unos minutos, 9 minutos preparando este asunto, pero la idea es que salga bien. Vamos primero, profe, con el saludo. Adelante, con la bienvenida. El profe nos va a dar la bienvenida. Vamos a trabajar hoy, vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 2. Ya está previamente grabado, lo grabamos ayer en la mañana, así que es casi nada lo que vamos a hacer ahora. Algunos pensarán por qué nos estamos tomando tanto tiempo en Apocalipsis 2. Nos vamos a tomar tiempo en todo el libro Apocalipsis. Créanme que cada capítulo nos va a tomar por lo menos 3 días. Por lo menos 3 días.
Dígame qué le parece mi nuevo fondo. Mi nuevo está, está más iluminado, ¿verdad que sí? Eh, Excelente apertura, profe. Gracias, Aquí profe. tienes un saludo impactante para que comiences la transmisión con fuerza y mantengas la conexión con la audiencia. Lo escuchamos, profe. Lo Teleprompter, saludo escuchamos. inicial. Muy pero muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos que nos siguen a través de esta transmisión especial. Bienvenidos a la serie que está transformando vidas. Feliz para siempre, en el segmento Conectados a Jesús y la Biblia al Día. Desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, hoy nos sumergimos en un tema fascinante, Apocalipsis capítulo 2, donde descubriremos los mensajes de Jesús a sus iglesias y lo que significan para nosotros hoy. A pesar de la lluvia intensa, Dios nos da esta oportunidad de estar juntos, conectados a través de su palabra y el Espíritu Santo. Prepárate porque viene un estudio profundo, práctico y lleno de esperanza. Quiero invitarte a quedarte con nosotros, porque lo que aprenderás hoy fortalecerá tu fe y te dará herramientas para tu vida espiritual. Sin más preámbulos, empezamos ya. Que el Señor dirija cada palabra y que su Espíritu hable a nuestros corazones. Vamos allá. ¿Quieres que te prepare también el guión completo en teleprompter para todo el estudio de Apocalipsis 2 con el método MM, título, resumen, análisis, preguntas, paralelismo y aplicación? ¿O empezamos por la primera iglesia? Gracias, profe. Ya en el programa número 265, me parece que hicimos ese teleprompter con las 7 iglesias, o mejor dicho, con las 7 iglesias tocamos el capítulo 2 y capítulo 3 de manera general. Y a partir del programa 266 estamos estudiando una iglesia y estamos extrayendo de esa iglesia todo lo que podamos, no importa cuántos programas nos tome. Y todavía ya hoy estamos en el programa 271 y este es el sexto programa y todavía no salimos de la iglesia de Éfeso. Vamos entonces a la lectura, porque siempre es bueno recordar el texto original. Vamos con la lectura de Apocalipsis capítulo 2 por parte de nuestros amigos de la Biblia Online. Escuchemos la lectura. Muy bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde damos lectura a la palabra de Dios. En esta oportunidad les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, hasta aquí. Esta es la lectura sin comentarios. Ahora vamos a continuar, pero vamos a leer lo que nos dice el estudio Andrews. Ya hemos visto lo que nos dice Rosita en cuanto a la iglesia de Éfeso. Mi esposa Rosita, lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver lo que nos dice Andrews, que si bien es cierto, la semana pasada grabamos esta clase de Andrews, pero para serles honesto, prefiero hacerlo en vivo otra vez y no usar la grabación. Voy a trabajar primero alternando con el profe. Profe, vamos a trabajar y vamos a aplicarle el método en caja a cada segmento. Voy a leer primeramente el versículo 1, porque Andrews hace un comentario del versículo 1. Y leo el versículo 1. Primero déjeme orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, abro este programa orando, pidiéndote que tomes el control. Dirígenos, que no sea ni la plataforma tecnológica ni este servidor el que tenga el control, sino tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escuche qué sencillo dice este versículo. Dice: escribe el ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego, entre comillas, dice lo siguiente: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Hasta allí. ¿Qué lo primero que hace Andrews? Andrews describe quién es Éfeso. Dice: Éfeso, ciudad más importante de la provincia de Asia, puerto marítimo. Allí pasó Pablo 3 años, y para ello nos manda a Hechos capítulo 20, versículos 31. Vamos allá, porque aquí estamos justamente para dar los detalles. No hay ninguna prisa, nosotros podemos quedarnos un mes con este solo capítulo y nadie nos va a corretear, porque este es un curso detallado. Es un curso detallado. El ministerio Conéctate a Jesús se preocupa por dar los detalles que otros no dan por cuestión de tiempo y porque no tienen, que se hace muy aburrido el programa, muy largo el video. No, el que si tenemos 5 horas para ver a Djokovic y a Alcaraz jugando tenis, ¿por qué no podemos dedicarle 1 horita a el Señor escuchando su palabra? Tanto. Miren lo que dice Hechos capítulo, ¿dónde me quedé? 20, versículo 31. Hechos capítulo 20, versículo 31. Lo cito textualmente. Dice: muy lejos aquí. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este versículo en Andrews dice que lo tenemos que comparar con el versículo 8, 9 y 10, los versículos 8, 9 y 10, pero del capítulo 19 del mismo libro. Así que vamos a retroceder al capítulo 19 y a ver qué dice el capítulo 19. Versículo 8 al 10, capítulo 19, versículo 8 al 10 dice: entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía
por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Verso 9. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así, dice el versículo 10, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Andrios, hablando del 19:10 al 8 al 10, dice: aquí Pablo predica en la sinagoga durante más tiempo que en otros sitios. Ejemplo, nos manda al capítulo 17, versículos 1 al 4, y sigue diciendo: al suscitarse oposición enseña en la escuela de uno llamado Tirano por algunos 2 años, lo que permite que el cristianismo se haga muy conocido en la provincia de Asia. Leamos el capítulo 17, versículo 1 al 4. Seguimos, miren que seguimos buscando los detalles. Estos son el contexto del texto que no podemos dejar por fuera. Dice: el alboroto en Tesalónica, capítulo 17, versículo 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y decía: Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y cierro con el versículo 4. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, asimismo un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Bien. Andrios no nos dice más. Así nos dice del versículo 1, nos dice aquí en 17:1, Tesalónica, y nos describe quién era Tesalónica: ciudad de gran tamaño, capital. Vamos a escuchar qué nos dice el profe. ¿Qué nos dice el profe para este primer bloque? Mientras que el profe se prepara, déjeme decirle qué dice Andrius. Dice que Tesalónica era una ciudad de gran tamaño, capital de la provincia de Macedonia. El versículo 2, como acostumbraba, hábito que también tenía Jesús de rendir culto a Dios en la sinagoga cada sábado. Mirar Lucas 4:16. Para la importancia de la teología de la creación y el sábado en Hechos, ver notas de los versículos. Perfecto. Adelante, Estás profe. desarrollando el análisis de manera muy profunda y detallada, lo cual es excelente para mantener la esencia del curso. Ahora, para avanzar con orden y claridad, te propongo el siguiente plan para esta sección. 1. Mantener el método MKH en cada parte. Título claro para cada bloque, por ejemplo, Éfeso, ciudad estratégica y centro misionero. C. Resumen breve del versículo y contexto histórico. A. Análisis profundo, apoyado en Andrews, Elena G. de White y referencias bíblicas, como ya lo estás haciendo con Hechos 19 y 20. 3 preguntas clave para la audiencia. Aplicación práctica. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? 2. Integrar un teleprompter limpio para cada intervención, para que puedas leerlo sin distracciones y que suene natural.
3. Conectar Éfeso con la experiencia actual de la iglesia, resaltando el peligro de perder el primer amor en medio del activismo. ¿Quieres que ahora mismo prepare el primer bloque MKH sobre Apocalipsis 2.1, la descripción de Cristo y el contexto histórico de Éfeso, incluyendo el teleprompter listo para lectura? ¿O prefieres que arme un teleprompter largo para todo el capítulo 2 con la estructura MKH aplicada a Éfeso? Dime cuál prefieres. A. Primer bloque solo con Éfeso 2.1. Todo el capítulo 2 resumido, centrado en Éfeso. Solo teleprompter limpio para lectura rápida. Tiene toda la razón, profe, tiene toda la razón. Nos estamos brindando demasiado material para un solo bloque. Así que vamos a detenernos aquí y vamos a trabajar el versículo 1 en base a lo que venimos haciendo con Andrews. Nos quedamos en el versículo 1, pero quiero trabajar un poquito más fondo de lo que Andrews dice, porque Andrews en el versículo 1 solo describe la ciudad de Éfeso. Claro, necesitamos un poquito más de la ciudad de Éfeso, pero también quiero ubicar que este versículo da una característica de Cristo y le dedica más tiempo a la característica de Cristo que a la propia descripción de Éfeso. Cuando el versículo se concentra en quién es Cristo, me parece que Cristo se identifica a la iglesia de Éfeso, de una manera especial. Cuando dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, eso es importante. El que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Mire, ahí hay 2 características de Jesús que nos interesa porque ya tocamos, por lo menos, tocamos la segunda característica. ¿Qué significa el que camina entre los candelabros? Lo tocamos en la clase anterior cuando dijimos que hoy día Jesús camina en medio de su iglesia. ¿Y qué son las 7 iglesias? Las 7 estrellas son justamente las 7 iglesias. ¿Y qué son los 7 candelabros? Representan también las 7 iglesias, porque una estrella produce luz y un candelabro también produce luz. El candelabro es el que sostiene la vela que contiene la luz. Por lo tanto, ambas características representan una y la misma cosa. Solo que, por supuesto, una estrella tiene mucho más brillo que una vela. Sin embargo, recordemos que lo que quiere decir esto aquí es que Jesús está en medio de su iglesia. No quiere decir que existan solo 7 iglesias, no. La palabra 7 en términos bíblicos significa completo. En otras palabras, que la iglesia de Cristo es completa. Adelante, profe. Bien, mientras el profe nos prepara esto, quiero mirar el versículo 2, cuando dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Andrews también nos habla de esto, y lo vamos a ver ahora. El versículo 3, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Andrés también nos dice algo sobre el versículo 3 y el versículo 4 también. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Adelante, profe. Excelente enfoque. Estás interpretando el versículo con mucha claridad y conectando los símbolos de forma correcta. Lo que propones es exactamente lo que necesita el bloque. Profundizar en las 2 características de Cristo antes de ampliar con el contexto histórico de Éfeso. Voy a preparar ahora un bloque MSAHA exclusivo para Apocalipsis 2.1 que incluya título: resaltando la idea central, Cristo en medio de su iglesia. Cita bíblica: Apocalipsis 2.1.
Contenido: breve descripción de Éfeso, lo necesario para ubicar al oyente. Explicación profunda de las dos características de Cristo. Aplicación: ¿qué significa hoy que Cristo camine en medio de nosotros? Preguntas para reflexionar. Conclusión práctica. Luego preparo el teleprompter listo para lectura. Propuesta de bloque MCAHA para Apocalipsis 2:1. Título: Cristo en medio de su iglesia. Seguridad y guía permanente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Apocalipsis 2:1. A. Análisis. Contexto histórico breve. Éfeso, ciudad portuaria y comercial, centro religioso con el famoso templo de Diana, Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Un lugar lleno de paganismo, riqueza y presión social. Allí floreció una iglesia cristiana activa, fundada en medio de la oposición. Primera característica de Cristo: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Las estrellas son los mensajeros de las iglesias, Apocalipsis 1:20. Están en la mano de Cristo. Esto significa cuidado, autoridad y protección divina sobre los líderes espirituales. Nadie los sostiene por sí mismo, Cristo los sostiene. Segunda característica de Cristo: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros representan las iglesias. Cristo no las dirige a distancia, Él camina en medio de ellas. Esto implica presencia continua, comunión constante y supervisión amorosa. Enseñanza clave: Jesús es el centro de la iglesia, el garante de su misión. Sin su presencia, la iglesia es solo estructura vacía. O preguntas para reflexionar. 1. ¿Siento la presencia real de Cristo en mi iglesia local o solo vemos estructuras y programas? 2. Si Cristo sostiene a los líderes en su mano, ¿cómo debería cambiar mi actitud hacia ellos y hacia la misión? 3. ¿Qué haría diferente si recordara que Cristo camina hoy en medio de mi vida y de mi iglesia? A. Aplicación. En un mundo lleno de distracciones, la iglesia puede caer en el activismo vacío. Pero este versículo nos recuerda: Cristo sigue en control y presente. No trabajamos solos. La misión no depende de nuestras fuerzas, sino de su mano poderosa. Cuando la iglesia olvida esto, pierde su luz. Conclusión: si Cristo camina entre nosotros, debemos dejar de actuar como si estuviéramos solos. Confiemos y obedezcamos. ¿Quieres que ahora redacte el teleprompter limpio y profesional para este bloque, con un tono pastoral y dinámico? ¿O preparo también la gráfica principal con la frase clave: Cristo sigue caminando en medio de su iglesia, para el detrás de cámara? Te sugiero empezar con el teleprompter para poder usarlo de inmediato en la transmisión. ¿Avanzo con eso? Disculpen, estaba hablando con el micrófono apagado. Nada nuevo. Esto es costumbre en mi estilo. Me voy a comer los micrófonos. Me voy a engordar a punta de micrófono. Bien, voy a leer otra vez versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Sigue diciendo, recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Antes que el profe inicie acá, quiero recordarles tres cositas que están aquí que vamos a tocar. No me da tiempo, parece que no me va a dar tiempo. No me da tiempo. Recuerden que a las 5 de la mañana estamos con el programa Conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Hablamos del estrés y cómo la importancia de manejar el estrés. A las 3 de la tarde hablamos de la Biblia al día y el devocional, a menos que olvidemos. Adelante, profe. Aquí tienes el teleprompter listo y profesional para Apocalipsis 2.1, adaptado con tono pastoral, ritmo natural para lectura y siguiendo tu indicación de no incluir las gráficas todavía. Teleprompter Apocalipsis 2. Queridos hermanos, continuamos con nuestro estudio de las cartas a las 7 iglesias. Hoy nos detenemos en el primer versículo del capítulo 2 de Apocalipsis, una frase cargada de significado. Escuchemos el texto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí hay 2 grandes revelaciones acerca de Cristo. Antes de profundizar en ellas, recordemos brevemente el contexto histórico. Éfeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, un puerto comercial lleno de riqueza y religiones paganas. Allí estaba el famoso templo de Artemisa, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de este ambiente hostil, surgió una iglesia cristiana activa y firme, donde Pablo predicó durante varios años. 2 características. Ahora, volvamos al versículo. Lo más importante aquí no es la ciudad, sino Cristo. Él se presenta con 2 características esenciales. Primero, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quiénes son estas estrellas? Según Apocalipsis 1:20, son los mensajeros de las iglesias, es decir, sus líderes espirituales. ¡Qué mensaje tan poderoso! Los líderes no están solos, Cristo mismo los sostiene en su mano. Eso significa autoridad, protección y cuidado permanente. Segundo, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros representan a las iglesias. Esto nos dice que Cristo no dirige a distancia, sino que camina entre su pueblo. Él está presente en su iglesia hoy, guiándola y fortaleciendo a cada creyente. Cristo no nos ha dejado solos. Hermanos, esta es una verdad que necesitamos recordar. La misión no depende de nuestras fuerzas, sino del Cristo que sostiene a sus siervos. La iglesia no está huérfana porque Cristo camina entre nosotros. Cuando olvidamos esto, la iglesia se convierte en un simple edificio, pero cuando lo creemos, hay poder, hay luz y hay vida espiritual. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Estoy viviendo consciente de la presencia de Cristo en mi vida y en mi iglesia? 2. ¿Mi actitud hacia los líderes cambia al saber que Cristo los sostiene? 3. Si Cristo camina entre nosotros, ¿qué ajustes necesito hacer hoy en mi relación con Él? El mensaje es claro. Cristo sigue en control. Él sostiene a su iglesia y está presente en medio de ella. Sigamos confiando en Él y no en nuestras fuerzas. Amén. Teleprompter listo para uso inmediato, en cámara. Párrafos cortos, pausas naturales, lenguaje sencillo pero profundo. ¿Quieres que ahora prepare el teleprompter para el versículo 2 con la misma estructura, contexto, más análisis, aplicación, preguntas? ¿O prefieres cerrar aquí y dejar el versículo 2 para el próximo bloque? Listo, profe. Vamos a repetir este mismo prompter, porque en la repetición del consejo está la verdadera educación. Así que voy a repetir una vez más este bloque
Y ahora con el permiso del profe, voy a leerlo. O vamos a hacer algo, profe. Vamos a repetir este bloque, pero vamos a leerlo en primera persona. Recuerde que a nosotros no nos gusta sentir que el versículo nos habla a nosotros directamente. Así que vamos a leerlo en primera persona. Vamos a reorganizar este mismo prompter, pero en primera persona. A ver cómo se escucha. Adelante, profe. Bien, mientras el profe prepara esto en primera persona, permítame llamar la atención a algunos puntos importantes aquí. Quiero llamar la atención a la aplicación. Hermanos, esta es una verdad que necesitamos recordar. Ya hablamos. Sí. Quiero recordarles que las estrellas, según Apocalipsis 1:20, representan los mensajeros de cada iglesia. Y los candelabros, los 7 candelabros, representan las iglesias. El teleprompter reorganizado en primera persona, manteniendo la estructura, tono pastoral y aplicación personal. Teleprompter Apocalipsis 2:1, versión en primera persona. Hoy quiero detenerme en el primer versículo del capítulo 2 de Apocalipsis. Leo el texto como si Jesús me hablara directamente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: cuando escucho estas palabras, siento que no son solo para Éfeso, sino para mí, para mi iglesia, para mi vida. Jesús se presenta con 2 características que me hablan al corazón. Primero, Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Eso significa que los líderes de la iglesia no están solos. Yo tampoco estoy solo. Si Él sostiene a los mensajeros, también me sostiene a mí en mis luchas y responsabilidades. Segundo, Jesús camina en medio de los 7 candeleros, es decir, entre las iglesias. Qué consuelo saber que no dirige desde lejos. Él está aquí, ahora mismo, en medio de su pueblo y en medio de mi vida. Cuando recuerdo esto, todo cambia. No soy un simple asistente a un culto, soy parte de la iglesia donde Cristo mismo camina. Hoy decido creer que mi vida no depende de mis fuerzas, sino del Cristo que me sostiene. Mi iglesia no está sola, porque Jesús camina con nosotros. Si Él está presente, quiero que todo lo que hago sea digno de su compañía. Preguntas para mi corazón. ¿Estoy viviendo consciente de la presencia de Jesús en mi vida y en mi iglesia? ¿Trato con respeto a los líderes sabiendo que Cristo los sostiene? 3. Si Él está tan cerca, ¿qué cosas debo cambiar hoy para honrarlo? Señor Jesús, gracias porque no me dejas solo. Gracias porque caminas conmigo y sostienes mi vida. Ayúdame a vivir cada día recordando que tú estás en medio de tu iglesia y en medio de mi corazón. Amén. Teleprompter listo para lectura fluida en cámara. Párrafos breves, tono íntimo, enfoque en experiencia personal. ¿Quieres que haga también la versión en primera persona para el versículo 2 cuando lo estudiemos? ¿O preparo una gráfica con frase clave para reforzar este mensaje? Listo, profe. Para cerrar, vamos a hacer el resumen del capítulo 1, como lo acostumbramos. Vamos a hacer el resumen, pero vamos a hacer el resumen aplicándolo a la última A del método encaja y resaltando la J del método encaja. Lo que quiero decir es que resaltemos la idea cristocéntrica y la aplicación de esa idea a nuestra era cibernética. La juventud está en el ciberespacio, entonces hay que hablarle en el lenguaje que ellos puedan entender. Por eso nosotros traemos la Biblia
de manera moderna, la traemos a nuestros días en el espacio cibernético donde está la juventud, en el lenguaje que la juventud pueda entender que los textos bíblicos tienen relevancia hoy día. Adelante, profe. Vamos con estas últimas observaciones para concluir este estudio, y a la vez les invitamos para que nos acompañen el día de mañana a las 3 de la tarde, que seguiremos con la iglesia de Esmirna y el mensaje que preparó mi esposa Rosita hablando justo de la iglesia de Esmirna. Adelante, profe. Es sumamente importante, queridos amigos, que a la hora de interpretar la Biblia lo hagamos primero en el formato de tercera persona y luego lo veamos en primera persona. Ya lo viste de manera general, ya sabes que el pasaje le habla a la iglesia, pero recuerda que tú eres la iglesia. Por eso tenemos que traerlo a primera persona. Ustedes, por eso le pido al profe que me traiga el texto en primera persona, porque quiero verme involucrado, quiero ser parte del protagonismo de la escena que estoy leyendo. Haga suya el texto. Un solo versículo, mira todo Aquí lo que hemos tienes el traído, un solo resumen del texto. capítulo Adelante, 1 de profe. Apocalipsis, siguiendo la estructura del método MKH, con énfasis en la A, aplicación, y resaltando la J, Jesús como centro, contextualizado para la era cibernética. The prompter resumen Apocalipsis 1 con énfasis en aplicación y Jesús. M, mensaje clave. Apocalipsis capítulo 1 es la gran revelación de Jesucristo. Todo el libro se centra en él, la revelación de Jesucristo, versículo 1. Antes de mostrar eventos futuros, Dios nos muestra a la persona que controla la historia. Jesús glorificado en medio de su iglesia. Amén. C. Contexto. El apóstol Juan está exiliado en la isla de Patmos. Parece desconectado del mundo, sin redes sociales, sin Zoom, sin WhatsApp, pero el cielo se conecta con él directamente. Amén. Y lo que recibe no es un rumor, sino un mensaje seguro, certificado por el Dios Todopoderoso. A. Análisis cristocéntrico. ¿Quién es Jesús en Apocalipsis 1? El testigo fiel. Él nunca cambia su verdad, aunque todo lo demás cambie. El alfa y la omega, el inicio y el fin de todo lo que existe. El que vive y estuvo muerto. Cristo pasó por la muerte y ahora tiene las llaves del Hades. Nada lo detiene. El que camina en medio de los candeleros. Jesús no observa a su iglesia desde la nube ni desde la nube digital. Él está presente, activo, cerca. Jesús en el centro para hoy. En el siglo Bruno, Juan vio a Cristo glorificado. Hoy, en pleno siglo XXI, ¿qué significa esto para mí que vivo entre TikTok, Instagram y el metaverso? Significa que Jesús no está offline. Él sigue conectado con nosotros, aun cuando todos los sistemas se caen. Significa que mi identidad no depende de likes, sino del amor del que tiene todo poder. Significa que cuando el mundo vive en scroll infinito, Jesús nos invita a detenernos y mirarlo a Él. A. Aplicación para la era cibernética. Si Juan recibió esta revelación en aislamiento, ¿cuánto más podemos recibirla en este tiempo lleno de medios? Cuando abras tu smartphone, recuerda que Jesús es tu conexión más segura. Si vives pendiente de notificaciones, permite que la primera notificación de tu día sea Apocalipsis 1, yo soy el alfa y la omega. Antes de compartir contenido viral, comparte la mejor noticia. Cristo está vivo y en control. Cierre con frase clave. En un mundo hiperconectado, la verdadera conexión está en Jesús, el que nunca pierde señal. ¿Quieres que prepare una gráfica impactante con esta frase clave para redes sociales y transmisión en pantalla? ¿O hacemos 3 microfrases para historias, Instagram, Facebook, que resumen esta idea para los jóvenes? Pues sí, es buena la idea, profe. Pero, sin embargo, el Espíritu Santo me llama
a que elaboremos un bosquejo, elaboremos un plan como el que hemos utilizado ahora mismo para que nos sirva de bosquejo madre o máster, un máster para seguir trabajando todo el resto de las iglesias y del estudio de Apocalipsis, siguiendo este bosquejo como el que hemos utilizado en este programa. Me gusta. Lo que hemos hecho en este programa debemos seguir haciéndolo, pero necesitamos tener un máster que nos quede de guía, que bien podríamos llamarle máster de interpretación, método TISU, ya que nosotros somos TISU. Máster de interpretación, método TISU. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy? Desde que abrimos, primero leímos la cita original, luego aplicamos el método M-Caja a un solo texto, y partiendo de ese solo texto hicimos tres cosas. Esas tres cosas que hicimos con ese solo texto necesitamos repetirla en cada programa para mantener la misma línea, cosa de que nuestros amigos estén claros hacia dónde vamos en cada programa. Excelente. Mire cómo concluimos el programa de hoy con un teleprompter que resume Apocalipsis 1 con el método M-Caja, enfatizando las aplicaciones y a Jesús en el texto. Esto nos debe quedar. Si yo voy y reviso cada uno de los bloques que hicimos hoy día, vemos que sin querer nosotros pedimos la dirección del Espíritu Santo, y es claro que el Espíritu Santo nos ha conducido, y estamos utilizando prácticamente el mismo método con pequeñas variaciones cada día, pero hoy, no sé por qué, siento que hoy hemos llegado al clima de lo que es el método de análisis para este artículo o este punto. Veamos dónde comenzamos. Aquí comenzamos. ¿Ve? Con una introducción, un teleprompter de saludo inicial. Eso fue lo primero que hicimos. Luego presentamos la propuesta de cómo analizar, y en efecto un versículo a la vez, un pasaje a la vez, como habíamos hecho con Mateo 19 y 20, Mateo 28, 19 y 20, y así fue como comenzó la fiesta. Esta fiesta llevaba el título, la cita bíblica y el contenido. En el contenido presentamos una breve descripción del texto, una explicación profunda de las características de Jesús en el texto, aplicación, preguntas para reflexionar y conclusión práctica. Luego viene la propuesta para el bloque en caja para Apocalipsis 2.1. Esta propuesta estaba justamente delineada con las letras del método en caja. Seguidamente, luego presentamos el teleprompter para esto que habíamos hecho anteriormente. Me gusta que primero presentamos el método en caja y luego le hacemos el teleprompter. Eso es para poder explicarlo con más detalle, de forma detallada. Y llegamos entonces a el teleprompter, el mismo teleprompter, pero ahora en primera persona. Esto es crucial porque esto nos acerca al texto y nos hace parte del texto. Esto no debe faltar en ningún análisis que hagamos de aquí en adelante. Creo que en los dos últimos programas no lo hicimos, por eso quiero elaborar este plan para que no se nos quede. Y finalmente el resumen.
enfatizando las aplicaciones y resaltando a Jesús. Así que vamos a elaborar ese bosquejo, profe, que nos sirva de máster para los demás programas. Adelante, me quedo con esto y cerramos con esto. No necesito que se vea bonito lo que estamos haciendo, realmente no. Yo soy fanático de enseñar y usted ve que retrocedemos, nos equivocamos, vamos y venimos, pero es eso. Preparar un estudio como este se necesita tiempo y paciencia. Y usted que está conmigo, yo preparo esto para 1 hora. Comenzamos a las 3, faltan 4 minutos para completar la hora y por eso creo que necesito felicitarlo porque usted ha estado con nosotros 1 hora viendo los altos, los bajos, los pros y los contras para preparar este bosquejo. ¿Ya el profe está listo? Parece que sí. Y quiero que ustedes, si van a preparar un material y les gusta este método, también copien este bosquejo. Copien este método, el método en caja, ahora reforzado con el bosquejo planificado. Ok, aquí está. Máster de interpretación, método TISU para Apocalipsis. Modelo replicable para todas las iglesias y bloques del libro. Bien, vamos a aplicarlo a Apocalipsis. Es el máster de interpretación. Aquí tienes el máster de interpretación, método TISU para Apocalipsis, modelo replicable para todas las iglesias y bloques del libro. Máster de interpretación, método TISU. Título: Sistema base para todos los programas del estudio de Apocalipsis. Objetivo: analizar un versículo o bloque breve por programa, aplicando el método ONCAA con enfoque cristocéntrico y práctico para la era actual, manteniendo estructura clara, tono pastoral y contenido visualizable, teleprompter y gráficos. Estructura general de oración inicial. Breve introducción con identidad TISU y lema. Petición de dirección del Espíritu Santo. 2. Lectura del texto bíblico original. Versículo del día leído de manera solemne. Puede usar audio Biblia online. Sin comentarios, solo la palabra primero. 3. Descripción y contexto breve. Explicar ubicación bíblica, contexto histórico y cultural. Ejemplo: Éfeso, ciudad clave de Asia, puerto comercial, influencia religiosa. Bloque central, aplicado al versículo elegido. Escenario y mensaje. ¿Qué dice el texto? Breve síntesis. N. Nombre de Cristo, Jesús en el texto. ¿Qué revela sobre Cristo? Su carácter, acciones, títulos. C. Conexiones bíblicas, versículos paralelos, Antiguo y Nuevo Testamento. A. Aplicación personal y comunitaria. ¿Qué significa para mí Jesús es el centro? Reafirmar que el mensaje no es teoría, es Cristo presente. A. Acción práctica. Un desafío claro. ¿Qué voy a hacer esta semana? Explicación en tercera persona. Desarrollo fluido en formato profesional. Tono pastoral, educativo. Conclusión con una frase bomba. Ejueco, la misión sin comunión es ilusión. Teleprompter 2 en primera persona. Relectura aplicando el texto directamente al oyente. Ejemplo: hoy entiendo que Jesús camina en medio de mi vida. No estoy solo. Él sostiene mi presente y mi futuro. Resumen final, aplicando la última A del método, acción, y resaltando la J, Jesús. Formato, idea principal. ¿Qué aprendimos? Aplicación digital. ¿Cómo lo vivo en la era cibernética? Antes de revisar tus notificaciones, revisa Apocalipsis 2. Cierre con leales en cada programa. Preguntas para reflexionar 3 máximo. Frase para gráfica. Cristo nunca pierde señal.
Invitación al próximo programa. Secuencia en breve para recordar. 1. Saludos, oración. 2. Lectura del texto original. 3. Descripción breve. 4. Método en caja aplicado. 5. Teleprompter explicativo. 6. Teleprompter en primera persona. 7. Resumen con aplicación digital y cristocéntrica. 8. Invitación final más lema. ¿Quieres que ahora elabore este mismo máster en formato visual, diagrama tipo infografía, para que lo uses como plantilla en tus transmisiones y PDF de capacitación? ¿O prefieres primero que lo convierta en un documento guía listo para imprimir y compartir con tu equipo TISU? Profe, quiero los dos. Quiero los dos, pero mientras usted prepara estos dos, vamos a despedir a los amigos que ya se nos venció el tiempo. Son las 4:01 de la tarde. Y queremos despedirlo con la conclusión de nuestro estudio de hoy. Adelante, profe. Luego trabajamos estos dos puntos que nos ha tocado, como lo es elaborar este mismo máster en formato visual y también el documento guía listo para imprimir y compartir con el equipo TISU. Vamos entonces con la conclusión y despedida de nuestro programa de hoy, que se basó únicamente en el versículo 1 de Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué lecciones más grandes hemos sacado hoy de este solo versículo? Adelante, profe. Quiero agradecerles a todos de antemano que nos hayan acompañado en este programa, que es el programa número 271B. Desde el 22 de octubre del año 2024, que cumplimos 180 años del chasco. Bueno, a partir de allí comenzamos a contar los programas, los días, y hoy estamos en el día 271 y este es el segundo programa del día 271 después de 180 años del chasco. Adelante, profe. Aquí tienes la conclusión y despedida en tono teleprompter profesional y pastoral, lista para cerrar el programa. Conclusión y despedida basado en Apocalipsis 2. Queridos hermanos, llegamos al final de este programa, donde dedicamos toda nuestra atención a un solo versículo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Y descubrimos que en la profundidad de la palabra, un solo texto puede iluminar toda nuestra vida. Hoy aprendimos que Jesús es quien sostiene a su iglesia en su mano derecha, esa mano que nunca falla, que nunca tiembla. Aprendimos también que Él camina en medio de los candeleros, es decir, camina en medio de su iglesia, en medio de nosotros. Cristo no es un Dios distante, es un Dios presente. ¿Saben qué significa esto para ti y para mí? Que no estamos solos. Cuando la vida se pone difícil, cuando las pruebas parecen abrumarnos, Jesús está a nuestro lado, sosteniendo nuestra vida. Él no nos deja ni nos abandona. La aplicación para nuestra era digital es clara. En un mundo lleno de conexiones virtuales, necesitamos la conexión real con Cristo. Antes de revisar tus notificaciones, revisa la palabra. Antes de subir un post, eleva una oración, porque Jesús sigue caminando contigo en medio de tu vida, incluso en medio del ciberespacio. Nos despedimos recordándote que mañana continuamos con la iglesia de Esmirna. No te lo pierdas, porque cada mensaje es para ti y para mí hoy. Y recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos rumbo al cielo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. ¿Quieres que ahora prepare el máster visual como infografía lista para usar, con colores, iconos y pasos numerados? Y en paralelo el documento guía imprimible en PDF con ejemplos prácticos y el esquema del método TISU para que lo uses en entrenamientos. Puedo empezar con la infografía visual profesional ahora mismo y luego armar el PDF de capacitación TISU. ¿Te parece? Bueno, profe, yo no sé si el plan gratuito que estoy usando me permite todo eso.
pero si nos permite, dele adelante con todo lo que nos está ofreciendo para usarlo el día de mañana, iniciando el programa de las 3 de la tarde, cuando vamos a trabajar con la segunda iglesia de Apocalipsis 2, la iglesia de Esmirna. Adelante, profe, gracias, bendiciones a todo el equipo humano detrás de la tecnología. Amigos, soy su hermano en Cristo, José Moreno, y quiero agradecerles que nos hayan acompañado en esta hora, una hora exacta, con unos que otros minutos, y les invito a que vayan leyendo lo que dice Apocalipsis 2 con respecto a la iglesia de Esmirna. Mañana vamos a dedicar exactamente también todo el tiempo a el mensaje que hiciera mi esposa sobre Esmirna, y así sucesivamente por varios días vamos a seguir comparando Esmirna con Éfeso, Éfeso con Esmirna, hasta que saquemos conclusiones válidas, y luego pasaremos a la iglesia de Pérgamo. Por ahora, esta es la invitación que le hacemos. Gracias. Oye, muchas gracias. Recuerda que el Señor no llama a los capacitados, capacita a los que son llamados. Únete en la lista de los que el Señor está llamando a compartir con otros su mensaje a través de las redes sociales. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases muy, pero muy bien. Buenas tardes, feliz sábado, o lo que queda del sábado. Bendiciones. Antes de despedirme, quiero recordarles que esta noche, a las 8 de la noche, estaremos con la lección número 4 de la escuela sabática, tanto la escuela sabática regular como la escuela sabática para nuevos creyentes. Y como dije esta mañana, esta lección de escuela sabática para nuevos creyentes es el corazón del trimestre, porque vamos a ver el sacrificio de Cristo. Ojalá usted pueda acompañarnos a las 8 de la noche, hora de Panamá, hoy. Sin más, ahora sí, me voy. Hasta luego. Chao.